Muy buenas tardes, señores estudiantes. Mi nombre es Alexander Taisha, soy ingeniero en informática y sistemas computacionales y en esta primera clase voy a darles a conocer la materia de fundamentos de redes y conectividad, lo cual voy a estar a cargo de esta materia en este semestre. Recordarles, chicos, que cuento con diferentes experiencias. Como un resumen breve de mi persona, cuento con diferentes experiencias en diferentes instituciones públicas, gubernamentales como municipios y ministerios de Agricultura y Ganadería y entre otros, pero las más demandadas son las ya mencionadas. Bien, vamos a iniciar, chicos, con un concepto breve sobre la introducción a las redes y la comunicación de datos en redes, ¿ya? Pero para ello iniciamos con un concepto básico de qué es el Internet, ¿ya? Entonces, el Internet no es nada más que la conexión de diferentes dispositivos en una línea de servicios. O sea, por decir un ejemplo claro, las computadoras, los laptops, tanto ya sea de escritorio, o las tablets, o los dispositivos móviles mismos, estén interconectados, ¿ya? Entonces eso es lo que hace el servicio de Internet. El Internet es un servicio que ofrece a través de conexiones a estos dispositivos que ya hemos mencionado. Entonces, también nos permite realizar enlaces de comunicación. Ya el Internet más que todo funciona a través de enlaces y cómo están interconectados. Estos del Internet están interconectados a través ya sea de fibra de cobre, radio o satélite. ¿Ya? Y esto enfoca un cierto número de ancho de banda de transmisión acorde a lo que es. Pero es importante mencionar que la fibra actualmente es es uno de los servicios que nos ofrece las empresas de la ANT, ya que la fibra es lo más eficaz en cuanto a velocidad y el ancho de banda que nos ofrece, la calidad del servicio de Internet. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver eso como un breve concepto del Internet y también hablaremos un poco también lo que son los protocolos. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos definen el concepto y el orden de los mensajes intercambiados entre dos o más entidades que se comunican, así como las acciones que se toman en la transmisión o recepción, mensajes o otros eventos. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo claro lo que es un protocolo. Por ejemplo, tenemos acá lo que es un protocolo de control de envío y recepción de mensajes. Por ejemplo, el TCP, el IP, el HTTP, incluso el HTTPS, ¿ya? Entonces, eso es lo que es un protocolo, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo, lo que es un protocolo humano y un protocolo de red. O sea, es importante conocer tanto de manera empírica y de manera técnica para ir hacer una comparación en el tiempo real, ¿no es cierto? Entonces, un protocolo es cuando nosotros, o por ejemplo, en la vida cotidiana, una persona saluda al otro y el otro recibe. Entonces, uno saluda, el otro recepta y vuelve a enviar el mensaje, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo un ejemplo claro de que la niña está diciendo hola, el otro personaje recepta el mensaje y lo responde, ¿no es cierto? Con un hola también. Y la niña vuelve y responde y pregunta, ¿tienes la hora? Y el otro recepta y responde de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces eso es un protocolo, ¿ya? De la misma manera en la parte técnica, ¿qué es lo que hacen los usuarios? ¿Ya? Nosotros los usuarios, ¿qué hacemos con un dispositivo móvil? O en este caso una laptop. Si estamos por ejemplo, conectados en una red social, yo que sé, en el WhatsApp web, por ejemplo, ¿no? Nosotros como tenemos abierto nuestro WhatsApp web en nuestra computadora y mandamos un mensaje a un cliente o un amigo, un familiar, y esto se llama solicitud de conexión de TCP, ¿ya? Entonces la computadora receta el mensaje de lo que estamos nosotros digitalizando, ¿ya? Y a los momentos que enviamos el mensaje se convierte en código binario y se envía a un receptor, o sea, a un dispositivo que está a la persona indicada, que de pronto tenga un dispositivo móvil, una
una laptop de la misma manera, pero se convierten en un emisor y un receptor, ¿no es cierto? Y de la misma manera hace una respuesta de conexión de TCP, ¿ya? O si enviamos información o archivos, de la misma manera se convierte. O sea, prácticamente es un emisor y un receptor, un protocolo de red, ¿no? ¿Por qué es importante conocer las redes de comunicaciones? Ya, las redes de comunicaciones es importante conocer porque nos permite conocer muchas cosas. Por ejemplo, primero porque es una necesidad. Sin las redes de comunicación no hubiese habido la facilidad o la velocidad de transmisión de información. Por ejemplo, en la antigüedad había un mensajero para mandar un mensaje, un comunicado, y esto tardaba ¿cuánto tiempo? Una semana, 2 semanas, dependiendo en el transcurso de la distancia del espacio geográfico, ¿ya? Entonces, por ello es que la comunicación es una necesidad, ya que la tecnología ha ido evolucionando. Ahorita ya no estamos yéndonos o necesitamos de un cartero que vaya y recorre largas distancias, ¿no es cierto? Ahorita a través del internet, como habíamos mencionado, a través de la implantación de la fibra, vivimos en un mundo interconectados, ¿no? Entonces, por eso es que las redes de comunicación es necesario. También de la misma manera intercambiamos información de un lado a un lado en una velocidad impresionante, ¿no? Lo que habíamos puesto un ejemplo claro es de un emisor y un receptor a través de una red social y cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué las redes de comunicación también es importante? Porque nos permite estar conectados a largas distancias. Además de ello, nos permite compartir información a larga distancia, ¿ya? Incluso, si es que tenemos un negocio, ya ahorita ya lo sistematizamos, las ventas, los negocios, incluso registramos nuestro catálogo y por ello está visualizado en una página web y está nuestra página web dentro de la red, ¿no? Dentro de un servicio de internet se visualiza a través de navegadores y los clientes pueden visualizar los productos que tenemos o que ofrece una X empresa. Entonces eso es muy importante. Y divulga, como digo, divulga el contenido. Nos permite hacer consultas. Si es que estamos estudiando, es importante en el aspecto de la investigación, en la educación. Y también la información que contenemos ahí dentro del servicio del Internet es de todo ámbito, ya sea buenas, malas, pero es importante clasificar y enfocarnos siempre en páginas que nos permitan tener una información verídica, ¿ya? Por ejemplo, hay tema investigativo, hay las páginas de Redalic, entre otras, que nos permiten tener información realmente confidencial y sobre todo verídica, señores estudiantes, ¿ya? ¿Por qué las redes de comunicaciones son importantes? Por estas ventajas que nos ofrece el día de hoy, ¿no? Aunque ahorita prácticamente se ha vuelto un poco de desventaja por el tema de corte de luz, pero esperemos que posteriormente se solvente y se regularice todos esos aspectos negativos que el gobierno también de pronto se ha descuidado, pero tener una red centralizada de interconectividad a nivel nacional y local es muy importante porque nos permite optimizar el tiempo de comunicación entre otros usuarios, ¿no? Vamos a hablar también de qué es una red de datos. Las redes de datos o las redes de computadoras son grupos de computadoras interconectadas mediante el uso de sistemas de comunicación con la finalidad de intercambiar información o más generalmente compartir recursos entre ellas. Ya, lo que había mencionado anteriormente en el concepto de, del diagrama, nos permite compartir información, ya tanto del emisor al receptor, la compartición de datos de cualquier tipo de tamaño, sin importar, ¿no? O sea, dependiendo de la tecnología que contamos, dependiendo ya que sea tengamos fibra o lo que sea, el tipo de red, la velocidad de transmisión va a ser eficiente, ¿no? Entonces la red es la
La red de datos es impresionante trabajar con ello, ya que nos permite tener resultados y transmisión de información de manera eficaz y veraz, ¿no? O sea, agiliza. Las configuraciones de redes de transmisión de datos, ¿ya? Es importante hablar también de las configuraciones de redes de transmisión de datos, ya que existen diferentes redes de transmisión de datos. Por ejemplo, la configuración punto a punto se caracteriza por la información que parte de un origen y llega a un solo destino. Ya, eso es lo que habíamos estado mencionando de un emisor o receptor, de un punto a otro punto. Origen o destino u origen, ¿cierto? Entonces eso es la configuración de punto a punto, ¿ya? O configuración de redes de transmisión de datos de punto a punto. Podemos ver un ejemplo claro, chicos, acá de la configuración de punto multipunto, ¿ya? Se caracteriza porque la información parte de un origen y llega hasta varios destinos, ¿ya? Entonces, un ejemplo claro es aquí, ya trabajamos en un municipio, por ejemplo, contamos con un sistema institucional que se llama el SIGAME, y el SIGAME es un sistema contable que utilizan los contadores en un municipio. O otro sistema también en particular que puede existir, o el KIPUX mismo, que es un sistema, pero este sistema trabaja a través de un servidor local o también puede ser a través de un servidor web, ¿no? Que también se puede levantar servidores web. Pero esto, hablando del SIGAME, que es una aplicación del AME, pero que cuenta con un servidor, ¿no es cierto? Un servidor físico dentro de un municipio, de cualquier municipio X, ¿no? Y esta información del servidor comparte la información a varios dispositivos, ya sea cuentas contables, roles, entre otros. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tengo un servidor, y aquí está, digamos, un contador, talento humano, la que hace los roles y todo ello. Pero todos acceden a un servidor, ¿no es cierto? El servidor que contiene la información centralizada de la institución. Entonces eso se llama configuración punto múltiple punto, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Eso es lo que prácticamente hablábamos de los datos. Ahorita vamos a hablar también de las topologías de redes de transmisión de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice que es la topología de red de transmisión de datos? Es una arquitectura de un circuito de comunicación de datos, identifica cómo están interconectadas varias ubicaciones dentro de la red. O sea, las topologías prácticamente son la manera de que está conectada una institución o la arquitectura de una red en una institución. Por ejemplo, es bueno cuando nosotros seamos prácticos trabajemos en una institución, más que todos los municipios, chicos. Es importante conocer la infraestructura de una red, cómo están las topologías, ¿por qué? Porque de esa manera podemos dar soluciones eficaces de manera concreta dependiendo de cómo está. Incluso es importante invertir en un cableado estructurado certificado para poder tener una red eficaz, ¿no es cierto?, en una institución. Entonces aquí pues vamos a hablar un poquito más de las topologías comunes que existen dentro de la transmisión de datos o la topología de redes, que son la topología punto a punto, la topología de estrella, la topología de bus, ¿ya? Y la topología de anillo o circuito. Además de ello tenemos la topología de malla, que posteriormente vamos a ir hablando cada uno de ellos. Creo que ya habíamos mencionado un ejemplo claro de las topologías de redes punto a punto, que decía anteriormente en el concepto que observamos. Este tipo de conexión de red permite conectar dos computadoras para la transmisión de datos entre ellos. Existe un punto de partida y uno de llegada. Entonces eso es una topología de punto a punto, chicos, ¿ya? Dos computadoras acceden a un cierto punto, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de una red de topología punto a punto? La desventaja de esa topología radica en que se requiere de un medio de transmisión dedicado para cada par de computadoras.
Al crecer el número de computadoras, crece el número de conexiones. Esto genera una desventaja, ya que es una limitante para tener una red estructurada, ¿no? Además de ello, si es que existe un punto roto, de pronto se dañó el tema del cable estructurado, ya no hay conexión entre dos dispositivos. Entonces esa es una de las ventajas que nos ofrece y que posteriormente no se ha utilizado mucho. Bueno, obviamente en la anterioridad, en los inicios del tema de la topología de redes, se utilizaba, pero viendo que era una limitante fue evolucionando ya la topología de redes que actualmente vamos a ir observando, ¿no? Entonces también hablaremos de otra topología existente, que es la topología de redes de estrella. ¿Ya? ¿Qué nos dice el concepto de la topología de estrella? Son todas las computadoras que se encuentran conectadas a un punto central. ¿Ya? Esta forma general del centro de la red de estrella se llama concentrador. La función del concentrador es tomar la información desde un emisor y la direcciona hacia un destino adecuado. ¿Ya? Entonces, eso es, chicos, lo que se hace. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver nosotros, por ejemplo, un ejemplo claro de la topología de redes de estrella es cuando tenemos un switch. Nosotros tenemos un switch y varios dispositivos se conectan a ese switch. ¿Ya? Esa es la topología de red. Pero ¿cuál es la desventaja de ella? Es de que si se daña o no está prendido o encendido el switch o el hub, todos los dispositivos que están acá, a ver, 1, 2, 3, los 6 dispositivos que están acá se quedan interconectados de la red central. Entonces, esa es una de las desventajas, pero teniendo una buena conexión eléctrica, es eficiente también utilizar ese tipo de red y más que todo tener equipos certificados para larga durabilidad, ¿ya? ¿Qué nos dice además de ello, de lo que ya hemos mencionado dentro de la topología de estrella? El concentrador debe ser muy rápido para procesar las solicitudes de las computadoras concentradas a él. Lo que había mencionado, que debemos contar con un dispositivo, un switch o un hub certificado que permita transmitir grandes tipos de información para que incluso sea eficaz y rápida la información, ¿ya? Debe establecer el orden en que se atenderán las solicitudes. La desconexión de una máquina no afecta a las demás, por eso es que es una ventaja, ¿no? O sea, no afecta, pero si es que la central o la switch principal se daña o genera algún conflicto, se daña a todos los equipos interconectados, entonces es una desventaja, pero a la vez yo lo veo a mi experiencia profesional como una más de las ventajas, que puede ser una de las opciones de utilizar la topología de redes de estrellas en una institución o un cable estructurado en el caso de tener algún proceso, ¿no? Digámoslo así. También hablaremos de la topología de redes o de bus. La topología de redes o de bus no es nada más que un cable largo que sirve de canal de comunicación entre todas las computadoras. Cualquier computadora conectada al canal puede enviar información por él y todas las demás recibirán. ¿Ya? Pero ¿cuál es la desventaja de ella? Por ejemplo, aquí vemos una línea recta, es la topología de bus, pero todos están conectados en esta topología, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si es que viene aquí y se daña este cable? Esta máquina está conectada, pero los 2, 4, 5 quedan desconectados. Entonces es una de las desventajas que ofrece esta topología de red. Particularmente ya no son tan utilizadas este tipo de topologías por las desventajas que ofrecían en la infraestructura de una red, ¿no? Pero es importante ir viendo las ventajas y las desventajas que ofrecían y en el entonces. Bueno, en tiempos anteriores se utilizaba porque era una de las soluciones que de pronto en esa época era eficaz y necesaria, ¿no es cierto? Bien, también debemos hablar un poquito de las topologías de bus mismo. ¿Qué nos dice? Que debe haber una perfecta coordinación para asegurarse que solo una computadora envíe información cada vez. Eso prácticamente es una desventaja.
En este tipo de conexión se debe instalar terminales en el cable utilizado como medio de transmisión para evitar mal funcionamiento de la red por reflexión o de ondas de cables no terminables adecuados. Entonces todo eso se convertía en una desventaja que prácticamente fue evolucionando las topologías de redes. Por eso es que existen como 6 tipos de topologías. Entonces, bueno, pero ahorita estamos analizando y viendo las ventajas y las desventajas que ofrecían en ese entonces, ¿no es cierto? Bien, hablaremos de la topología de redes de anillo. La topología de redes de anillo no es nada más que las computadoras estén conectadas en anillo, como la terminología misma lo dice, ¿no? Tiene un ciclo cerrado al nombre de anillo, proviene de hecho de las computadoras. Se disponen en círculo a través de la conexión de ellas con el cable utilizando como medio de transmisión. Aquí podemos ver un ejemplo claro. Lo dice en la topología de anillo porque se afera a un anillo mismo, ¿no? Entonces vemos que los equipos están interconectados y vemos las ventajas que ofrece también, ¿no? La forma del circuito anillo se refiere a la conexión lógica y no a la física, ¿ya? La información viaja dentro de un anillo en un solo sentido, por lo cual no hay riesgo de colisión entre los datos. Entonces, esto es muy importante a la diferencia de la topología de bus, que necesitábamos diferenciar y restringir para que no se choquen la información, ¿no es cierto? Pero en esta topología de anillo nos dice que la información viaja dentro del anillo en un solo sentido, por lo cual no hay riesgo de colisión entre los datos, o sea, no hay conflicto de información en el momento de transmitir, ¿no? Es una ventaja la topología de estrella, perdón, de anillo. Hablaremos también de la topología de malla. ¿Qué nos dice el concepto de la topología de malla? La red de malla tiene la característica de que todas las computadoras estén conectadas entre sí. Este hecho permite que la información viaje por diferentes vías hacia el mismo destino, es decir, existen varias vías de comunicación redundantemente, ¿no? La información, al igual que antes, se envía desde una computadora hacia otras y viceversa, ¿ya? Entonces, la topología de malla, aquí podemos ver un ejemplo claro y más concreto. Contamos con un servidor y todo el mundo puede acceder a ese servidor. Por ejemplo, un ejemplo claro es nosotros cuando tenemos instalado un servidor, por ejemplo un servidor Keybooks, todo el mundo puede acceder a ese servidor de manera cotidiana. Y digamos es que un punto de red está colapsado y ya no viaja por ahí la señal, ¿no es cierto? Sino que se va por otra línea, pero hasta llegar a la petición donde los usuarios necesitan. Entonces, es una ventaja también la topología de malla que tiene que estar interconectados todos los dispositivos a una central o a un servidor, ¿no? Ya. Hablaremos también de la clasificación de la red de las tecnologías. ¿Ya? Nos dice que el objetivo principal de las redes de cómputo es permitir la comunicación de datos entre sistemas computacionales de una organización, considerando la distancia existente entre estos sistemas. La tecnología para redes se clasifican de acuerdo al área de cobertura para lo que fue diseñado, ¿ya? Hablaremos también de los tipos de red. Los tipos de red son nada más que la función de la distancia. Y ya los tipos de red, por ejemplo, tenemos redes de LAN, WAN, redes metropolitanas, entre otros. Aquí podemos ver de cómo se clasifica la tecnología de la red. ¿Ya? La clasificación es la siguiente. Las redes LAN, redes de área local, o en inglés las abreviaturas Local Area Network. ¿Ya? O sea, esto se enfoca de una manera local. Es una red pequeña. ¿Ya? Aquí la red MAN, redes de área metropolitana o Metropolitan Area Network, ¿ya? Entonces, eso es las redes, como la palabra mismo lo dice, metropolitana, es la transmisión de información a largas distancias. Un ejemplo claro que la red interconectada metropolitana es la fibra que nos permite conectar la red, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y las redes WAN son las áreas de amplia Wide Area Network. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, yo a mi experiencia he utilizado bastante las redes WAN y también las redes LAN. La MAN ya es más de, en este caso, nuestros proveedores de Internet o nuestro ISP, que lleva Internet a grandes distancias, ¿no? De ciudad a ciudad, a través de la fibra. Esos son las redes MAN. Pero nosotros, bueno, a mi experiencia profesional, he trabajado tanto en las redes LAN y también las WAN. Las WAN, prácticamente un ejemplo claro, son cuando nosotros en un municipio, por lo general, la planta central del edificio central se encuentra en un sector, pero la parte de la mecánica se encuentra generalmente a largas distancias. Entonces nosotros, a mi experiencia, yo lo que he hecho es trabajar con antenas Ubiquiti para que se conecte desde la central a emitir una emisión a unas 4 o 5 kilómetros y recepto la información de la red y lo bajo la señal la señal emitida, ¿no? Entonces eso se define a una red WAN. Entonces, pero tengo la red central emitiendo y teniendo allá, ¿ya? Esa es una de las maneras de tener una red WAN, señores estudiantes. Vamos a ir hablando un poquito más centrado de las teorías, de lo que ya hemos dicho. LAN, redes de área local, Area Network, es una red de área local LAN. Es un conjunto de computadoras o dispositivos de procesamiento conectadas entre sí, en forma física y lógica con la finalidad de obtener sus recursos y emular el proceso del sistema de cómputo único. Lo que les había dicho aquí prácticamente incluyen ya las topologías incluso. Las topologías, ya sea de malla, de red, depende de cómo está la infraestructura física de una institución. Entonces, aquí la área LAN no es nada más que la interconexión de dispositivos en una institución, ¿ya? Las laptops, las computadoras, los tablets, los dispositivos móviles están conectados a una red local de una institución. Y a eso es lo que se refiere o lo que dice el concepto de las redes LAN o de área local. Aquí podemos ver lo que estamos mencionando justamente, las áreas locales, corta distancia desde algunos metros o pocos kilómetros. ¿Ya? Las redes LAN provee una comunicación de alta velocidad comprendida entre 4 a 10 megabytes. ¿Ya? Permiten a los usuarios intercambiar archivos y compartir además el uso de dispositivos remotos como impresoras y plotters. Plotters son los que sacan las impresiones de los planos, de pronto no conozcan, ¿no? Y nos permite además de ello compartir la información. Por ejemplo, un ejemplo claro la parte financiera. Voy a poner un ejemplo claro de la parte financiera. La parte financiera en una institución pública, por lo general, trabaja con información confidencialmente delicada y por ello siempre se les hace una carpeta compartida entre ellos, entre el departamento. Entonces, eso es la área local, ¿no? La área LAN, como lo pueden decir, ¿no? Tiene la finalidad, además de ello, de utilizar sus recursos y emular el proceso de un sistema de cómputo único. ¿Ya? También hablaremos de las redes MAN, redes de área metropolitana. Ya les había puesto anteriormente un ejemplo claro, lo que es una red metropolitana, pero sin embargo acá también vamos a ir hablando. Aquí podemos ver, iniciamos desde una red LAN de un edificio, ya las redes WAN, y nos conectamos a otra red. Ya, esto prácticamente genera las redes MAN prácticamente manejan nuestro distribuidor de internet o los que venden internet o que tienen autorización del ISP, ya. Por ejemplo, un MAN cubre una gran área geográfica como una ciudad, es decir, es una versión de LAN más grande, se basa en una tecnología similar, pero a grandes distancias y kilómetros, ¿no es cierto? Por eso dice que cubre y comprende desde 1 kilómetro hasta cientos de kilómetros la conexión incluso. Generalmente acá las redes metropolitanas están conectados a través de la fibra. La velocidad de transmisión de unos cuantos kilobytes o gigabytes, entonces maneja
alto volumen de información, la red MAN o metropolitana. Una red MAN puede ser utilizada para interconectar varias redes LAN distribuidas. Justamente lo que hablaban nuestros distribuidores de Internet o nuestros ISPs son los que trabajan con ese tipo de redes metropolitanas. Una WAN está compuesta por varias LAN. Entonces eso, chicos. Vamos a hablar también de las redes amplias o Area Network. Aquí lo que había puesto un ejemplo. Nuestro ISP da internet a varios dispositivos, ¿no es cierto? Entonces eso ya es una red metropolitana, ¿ya? Recibe un internet de cierto lugar, recepta un servidor del ISP y ese ISP distribuye el internet a los domicilios a través de ¿qué? A través de la fibra, ¿no es cierto? A grandes distancias, y eso es lo que es una red amplia o metropolitana. Recordarles, no sé si ustedes sabían que las redes de fibra, no sé si ustedes a su imaginación ven que las redes, nosotros como estamos conectados en varios servidores, y la red prácticamente en el mundo a nivel global, estamos conectados a través de la fibra que viajan a través del mar. Por ejemplo, nosotros recibimos el internet interconectado del norte. Por eso es que nosotros tenemos varias conexiones de redes metropolitanas, ¿ya? De eso nosotros recibimos y nuestro ISP o nuestro distribuidor de internet distribuye el internet a nuestros domicilios o a nuestras ciudades, ¿no? Por eso se llama redes metropolitanas. Y aquí está un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Extiende sobre una área geográfica extensa, a veces un país o continente. Cobertura en áreas geográficas muy amplias y además la velocidad de transmisión es variable y depende de gran manera de los medios físicos por los cuales viaja la información. La arquitectura o la plataforma sobre la cual lo realice y el protocolo utilizando para tal fin. Ya, una red WAN está compuesta por varias redes MAN. Entonces eso es lo que hemos visto en esta clase, chicos. Espero que esté entendible y más que todo vayan teniendo una noción de las redes, ¿ya? Posteriormente vamos a iniciar ya con las prácticas de cómo elaborar un cable y también otros tipos de temas, ¿no? Pero esto es lo que hemos planificado como primera clase de redes y conectividad y espero que quede claro y más que todo hacer comentarios en los videos. Cualquier duda que tengan ustedes, chicos, estamos para solventar la necesidad que ustedes se les requiera, ¿ya? Entonces, invitarles que sigan investigando también. Esto es de investigación. Lamentablemente, por las circunstancias de la energética, no podemos tener una clase práctica en tiempo real, donde podemos interactuar de manera más concreta, pero esperemos llegarlo de esta manera también. Así que cualquier cosa no duden en comunicarse. Saludos, chicos, y que tengan una excelente tarde.